herriagintari, B20 eta G20ko ordezkariak, enpresariak eta lagunok egun on guztioi. Bueno, para nosotros como Gobierno vasco es un verdadero placer tenerles a todos aquí hoy en esta jornada de trabajo. Y me gustaría dar las gracias especialmente a Tecnalia. Creo que Agustín es el gran artífice hoy. Gracias, porque además de observarse que en el País Vasco tenemos centros tecnológicos que son de referencia, también nos permiten ubicarnos en ese ámbito global en el que la digitalización tiene mucho que decir y la que realmente nos ubica en ese ámbito absolutamente casi en la nube. Hoy casi estaríamos en la nube. Por tanto, gracias a todos y gracias por elegir estar hoy en Bilbao. Voy a ser muy breve, pero sí me gustaría dar dos pinceladas claras de por qué Euskadi está aquí, por qué se decidió hace muchos años trabajar en dos pilares, diría yo, muy importantes. Por una parte, aunar el desarrollo económico del país, el desarrollo industrial del país, con el bienestar y la equidad social. Hemos creído siempre en este país que no había forma de avanzar sin que esos dos pilares no fueran de la mano. Es decir, no hay equidad social sin un desarrollo económico importante y no es posible que el desarrollo económico nos lleve a un país avanzado si no mantenemos la equidad social y si nuestra sociedad no está absolutamente equilibrada. Eso fue uno de los ámbitos o de los ejes primordiales sobre los que se sustentó la estrategia de este país y que nos ha llevado a donde estamos hoy. Pero claro, eso no ha sido suficiente. Además, hemos trabajado desde una colaboración público-privada muy intensa. Hoy se ha hablado en el inicio y queremos continuar en esa colaboración público-privada. Y además creer que la industria es el motor del país, seguir haciendo que este país tenga un 25% de su Producto Interior Bruto industrial e industrial productivo, manufacturero. Que en este país se sigan produciendo elementos que se ubiquen en el mundo. Y eso es no solamente un gran objetivo que nos hemos planteado, sino algo que, aunque parezca sencillo, nos va a llevar mucho tiempo y muchos esfuerzos a todos los que estamos aquí y a otros muchos que no están. No solamente eso, sino que además hemos creído en la tecnología, en la internacionalización, para ubicarnos que, como un país pequeño que somos, con una industria reconocida en el mundo, pero que tiene que hacer un esfuerzo todos los días para seguir en esa globalización. La digitalización, la industria 4.0, desde luego supone una vuelta de tuerca más a la modernización de nuestra industria. Es un proceso que se lleva haciendo a lo largo de todos estos años y creímos todos, públicos y privados, que este era un elemento tractor en lo que iba a ser el futuro de nuestra economía. Espero después tener la ocasión de presentárselo, aunque sea brevemente. Y en estos momentos, lo han dicho los que me han precedido aquí en el uso de la palabra, en estos momentos en los que se está escuchando tanto proteccionismo, no hay posibilidad de proteccionismo en un mundo globalizado como estamos, donde estamos absolutamente conectados, donde este grupo de trabajo hoy se va a reunir presencialmente, pero ha tenido muchas reuniones virtuales y las va a seguir teniendo, y donde si hay un elemento que hace que esta digitalización sea diferente es precisamente esa conectividad. Esa conectividad nos permite seguir siendo competitivos, seguir siendo productivos, seguir siendo eficientes, y tenemos que seguir creyendo en ello y seguir trabajando todos y cada uno de los días porque ello nos lleve a un mejor mundo y a un mejor país, en este caso como Euskadi. Beraz, ongi etorriak, espero que la jornada de hoy sea fructífera, y no solo la de hoy, sino todas las que van a preceder, hasta llegar a octubre a tener un documento que sea no solamente utilizado, sino que sea seguido y cuyas recomendaciones todos seamos capaces de abordar y de implementar. Mila esker guztioi. Eskerrik asko, egun on berriro. Voy a tratar de explicar brevemente, pero al mismo tiempo con el máximo nivel de detalle, lo que es para nosotros la estrategia Basque Industry 4.0, que no es otra cosa que el pilar sobre el que se va a sustentar la modernización de nuestro país. Bueno, tal como les decía, desde el Gobierno sí, pero también desde el punto de vista humano y desde el punto de vista de la sostenibilidad tiene que ir de alguna forma con una estrategia acompasada.
Teniendo en cuenta las famosas 5 Ps que nos habla la OCDE para ir avanzando en un desarrollo humano sostenible, también la estrategia del País Vasco para esta legislatura se basa en todos esos planes estratégicos y en esa forma de funcionar, donde tenemos una parte asociada a más políticas sociales, denominémoslas, o un crecimiento humano que va desde la salud a las políticas sociales, a las políticas de igualdad, la cultura, el euskera, nuestra lengua, la seguridad y la educación, pasando por elementos importantes en paz y convivencia, por, evidentemente, un crecimiento sostenible medioambientalmente, con un plan medioambiental, y por un crecimiento inteligente basado en una gobernanza inteligente y también una política de empleo y reactivación económica, donde ubicamos diferentes planes y donde hay señalado en azul, un poco más oscuro, está el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación de Euskadi hasta el 2020, donde todas las instituciones públicas, junto con empresas, centros tecnológicos y universidades, acomodamos lo que va a ser la estrategia del país para los próximos años. Y es ahí donde se ubica, y verán ustedes de dónde va a venir esa estrategia Basque Industry 4.0. Señalar asimismo que en el último índice RIS, Euskadi sigue siendo una región que es altamente innovadora, si no es todavía líder, y que además se ubica en un ámbito en el que en el ámbito del Estado español, en el que todavía la innovación se califica como moderada. Por tanto, se califica a Euskadi como un foco de excelencia por ser una región donde la innovación es fuerte, ubicada en un ámbito donde la innovación es moderada únicamente. Además, dentro de lo que es el índice de economía digital y sociedad digital, permítame decirles que en un estudio recientemente finalizado, no existen comparaciones regionales, puesto que no hay regiones europeas que lo hayan hecho. Euskadi es la primera región que ha hecho este análisis y, por tanto, nos comparamos con países porque no hay otra referencia posible. Bueno, nos encontramos ubicados prácticamente empatados con la cuarta posición, donde se miden, desde luego, una serie de elementos asociados al desarrollo digital del país. Si hacemos referencia de los 5 parámetros que se miden a 2 de ellos, en lo que se refiere a conectividad, observarán ustedes que pues podemos decir que tanto desde el punto de vista de banda ancha fija, como banda ancha móvil, como velocidad, como accesibilidad, nos encontramos realmente bien ubicados, porque se ha hecho un esfuerzo muy importante en Euskadi por desarrollar esa banda ancha ultra rápida por todo el territorio. Hace escasamente 3 años habíamos llegado al 90% de todo el país, habiendo llegado a un porcentaje muy elevado en cuanto a personas, pero nos quedaban 2 ámbitos importantes a los que llegar. Lo que eran polígonos industriales ubicados un poco más fuera de las grandes ciudades o de los grandes núcleos urbanos, y llegar a todos esos municipios pequeños, y cuando digo pequeños pueden ser de menos de 1000 habitantes, a los que todavía no habíamos llegado con banda ancha ultra rápida. Hoy en día podemos decir que o hemos llegado o estamos llegando, y por tanto nos ubicamos realmente bien en cuanto a la existencia de esa conectividad. Si hablamos de integración de la tecnología, analizamos la digitalización de los negocios y la del comercio, y observarán ustedes que estamos muchísimo mejor ubicados en digitalización de negocios, es decir, en digitalización de empresa, que en lo que es el e-commerce. ¿Por qué? Bueno, pues en cierta manera, creemos que también la estrategia Basque Industry 4.0 ha facilitado el que todo el tejido empresarial realmente se haya, y permítanme la expresión, subido en este tren de la industria 4.0, de la digitalización, de la conectividad, y nos haya dado esos resultados tan interesantes. Ahora bien, nos queda todavía por trabajar el e-commerce y por trabajar lo que es la integración de las personas y de la utilización de este tipo de tecnologías en otros ámbitos. Dicho esto, señalar que además tenemos una agenda digital con 4 pilares de actuación. El primero de ellos en considerar las empresas cómo tienen que trabajar en un mercado digital globalizado. El segundo hace referencia a la sociedad, a las personas como agentes activos en el país. El tercero de ellos es el de la administración, qué tiene que hacer la administración para poderse relacionar con las personas y con las empresas en un entorno digital mucho más globalizado y mucho más modernizado de lo que se encuentra en estos momentos. Y el cuarto de los pilares sería el propio territorio inteligente y la conectividad a la que tenemos que hacer llegar. Esto hace que, trabajando en estos 4 pilares, obtengamos los resultados que hemos visto previamente.
Si utilizamos o si intentamos ver una de las estrategias importantes por cada uno de los pilares, observarán que en el primero de ellos, en el de empresas, tenemos el Basque Industry 4.0, en el segundo, el de hacer que nuestras personas tengan competencias digitales suficientes, tanto los jóvenes que se están formando, los y las jóvenes que se están formando en nuestras escuelas, en nuestras universidades, como aquellas personas que ya están en el mundo del trabajo y que necesitan un reciclaje para comportarse mejor en el entorno digital. En tercer lugar sería el modelo eficiente desde el punto de vista administrativo y el cuarto sería las infraestructuras a las que hacíamos referencia. Bien, en este marco de actuación, entonces, ponemos en marcha ese Basque Industry 4.0, basándonos en lo que fue un análisis de la especialización inteligente del país. Para ello, procedimos a hacer un análisis bastante profundo de cuáles serán nuestras capacidades empresariales, que nos permitían, además, generar riqueza y empleo. Es decir, no queremos inventarnos nada, sino que queremos basarnos en nuestras fortalezas, que son las capacidades que tenemos, pero también las capacidades científico-tecnológicas que existen tanto en nuestros centros tecnológicos como en nuestras universidades. Y en función de esos dos ejes, hacíamos un análisis de qué podíamos aportar con una cierta capacidad en esos ámbitos de oportunidad, compaginando la empresa con la tecnología. Y siempre considerando los instrumentos de apoyo que teníamos. Y basado en este análisis realizado de esta manera, nos dio lugar a que, bueno, la bola más grande que ustedes observarán ahí es la de Advanced Manufacturing, de la que va a partir la estrategia Basque Industry 4.0, pero que de alguna forma tiene interconexiones también con la energía y con las biociencias, donde la salud humana es muy importante, pero se fijarán ustedes que también hay una parte de alimentación dentro de ese foco de las biociencias. Bueno, pues a los tres ejes me voy a referir. Al Advanced Manufacturing como la parte más importante de nuestra estrategia, pero con las conexiones que tiene respecto de la energía y también de la industria alimentaria. Bien, si partimos de esa fabricación avanzada, señalar que pusimos en marcha un grupo de pilotaje, lo hemos llamado, viniendo del inglés del Pilot Group, que lo que pretende es que, una vez más, trabajemos juntos públicos y privados, es decir, administraciones públicas con empresas privadas importantes, que tengamos en cuenta la parte de formación, es decir, nuestras universidades, nuestros centros de formación profesional, nuestros centros de secundaria y que además consideremos todas las aportaciones que se hacen desde el ámbito financiero para conseguir que este grupo funcione de una forma muy integrada y a la vez que nos permita ser suficientemente ágiles. Es decir, trabajamos juntos, tenemos una copresidencia públicos y privados y nos permite de alguna forma ser mucho más ágiles y estar presentes internacionalmente. Este grupo decidió que iba a trabajar en 4 áreas. Las empresas, las administraciones, las universidades, decidimos que íbamos a trabajar en 4 áreas importantes de actuación. La primera de ellas eran los materiales y los procesos avanzados, no voy a entrar en cada uno de los aspectos. El segundo era el de sistemas de fabricación flexibles, inteligentes y eficientes, es decir, nuestros procesos productivos, cómo tenían que mejorar para que nuestra empresa continuara siendo productiva y eficiente y pudiera mantenerse a lo largo del tiempo generando riqueza y empleo, que es nuestro principal objetivo siempre. Al mismo tiempo, elaborábamos un círculo alrededor de lo que es la eficiencia energética y cómo va a impactar en nuestro desarrollo productivo y no podíamos olvidar las fábricas conectadas digitalmente y cuál iba a ser el futuro de este tipo de fabricación. Con esas 4 áreas y una especial incidencia en eso, en una empresa productiva y eficiente, bueno, dimos lugar a lo que va a ser o lo que es en estos momentos el Basque Industry 4.0 con 3 ejes de actuación importantes. El primero de ellos, que lo hemos llamado el Basque Digital Innovation Hub, donde se va a trabajar una red conectada de activos, la denominamos, y luego vemos qué es. El segundo pilar estratégico es la formación. No podemos olvidarnos que para tener una industria competitiva y productiva necesitamos personas competitivas y productivas, bien formadas, que en el mundo sean capaces de moverse, de trabajar con otros, de estar conectados. Para ello, bueno, pues abordamos todos los aspectos, desde la formación secundaria,
el valor de las ciencias, de las tecnologías, de la ingeniería, que en todo el mundo estamos observando que están viéndose un poquito en decadencia. Y el tercero de los pilares estratégicos era abordar los nuevos modelos de negocio. Es decir, la digitalización, la conexión en el mundo nos permite nuevas formas de trabajar. Ya no somos solo productores de un determinado elemento, somos capaces de proveer soluciones completas, de proveer soluciones digitalizadas, es decir, de un mundo absolutamente diferente, personalizado, adaptado, flexible, rápido en cuanto a ejecución, y todo eso supone una transformación muy importante de nuestra industria, y ese es el tercer pilar sobre el que se está moviendo el Basque Industry 4.0. Si hacemos referencia al Basque Digital Innovation Hub, ¿de qué se trata? En definitiva, lo que tratamos es de llegar a las pymes. Nuestras empresas, más o menos grandes, algunas de las cuales después participarán en el siguiente panel, no necesitan quizás de este tipo de actuaciones porque saben la importancia de la digitalización, han emprendido esa digitalización, han emprendido una forma de hacer diferente. Pero cuando hablamos de la pyme vasca, no estamos hablando de una mediana empresa de 200 trabajadores, quizás estamos hablando de una pequeña empresa de 30, 40 trabajadores que requiere, bueno, pues estar mirando a largo plazo qué es lo que está ocurriendo, implementando su estrategia y al mismo tiempo atendiendo al muy corto. Y no queremos que Euskadi se quede en una industria de dos velocidades, no queremos la gran empresa tractora y la pyme quedándose atrás. Queremos que todos trabajen conjuntamente, que unos traccionen de otros, y para ello lo que hemos puesto en marcha es una serie de elementos basados en empresas industriales que son innovadoras, que son tractoras. ¿Qué catálogo de activos tenemos en lo que se pueda denominar fabricación avanzada? Es decir, ¿quién se dedica a la robótica colaborativa? ¿Quién se dedica a la impresión 3D? ¿Quién hace ciberseguridad? ¿Quién se dedica a todos esos elementos de la industria 4.0? ¿Qué tipo de instrumentos tenemos en este momento y cómo podemos conectarlos y ponerlos al servicio de nuestra pyme para que vean, uno, cómo funciona en la realidad y segundo, les podemos proveer de unos determinados servicios que les hacen ser un poquito más competitivos. Por tanto, esta es nuestra principal actuación de cara a las pymes, de tal manera que sean capaces no solo de que nos escuchen decirlo, sino que sean capaces de verlo, tocarlo y analizar los impactos y la forma de trabajar que tienen que implementar en sus pequeñas y medianas empresas. Para ello tenemos, en estos momentos definidos una serie de activos, siempre considerando todos esos aspectos que ustedes observan ahí. Es decir, cómo aprovechamos las inversiones que ya hemos realizado. Tienen que ser excelentes, es decir, no sirve cualquier activo, tienen que ser unos activos realmente diferenciales, realmente diferentes además, que permitan observar esas actuaciones, que estén conectados, que sean multisectoriales, que puedan utilizarse tanto para una máquina herramienta como una empresa energética o una empresa de servicios de software, que además se puedan realizar comprobaciones, pruebas, es decir, posibilidades de probarlo allí in situ, que estén integrados y que sirvan para hacer actividades de I+D como para pruebas muy sencillitas, que esté internacionalizado el sistema, es decir, que tenga conexión con otros hubs de este estilo, que nos permita completar el nuestro y, desde luego, que sea sostenible en el tiempo. Que todo lo que hagamos, desde luego, nos permita mejorar los activos que tenemos, introducir nuevos y ser perfectamente sostenibles en el tiempo. Son 6 los nodos que trabajamos. Uno de ellos es el de fabricación auditiva, otro es el de máquinas inteligentes y conectadas, nuevos materiales, robótica flexible, el Big Data Analytics y la ciberseguridad. Son los que hemos elegido, los que creemos que tenemos activos diferenciales, que podemos ofrecer unos servicios algo diferentes y los que estamos tratando de trabajar conectadamente en sí mismos, cada uno de los nodos y todos los nodos en su conjunto, de forma que nos permita ser un poquito diferentes y ser observables y ser analizables también por el ámbito internacional. Bien, hablábamos de fabricación avanzada, pero ¿qué tiene que ver esto con la energía? ¿Cómo lo trabajamos también desde el ámbito energético? Bueno, pues desde el ámbito energético también nos hemos planteado el proceso productivo para empresas muy energéticas. Y para ellos les voy a presentar 3 ejemplos concretos de funcionamiento. Uno de ellos es lo que denominamos el Windbox, es decir, un centro de fabricación avanzada donde se integran y se validan subsistemas para la generación eólica, tanto onshore como offshore.
Hay 2 bancos ya de ensayos funcionando en este momento, un banco hidráulico y un banco para el cuerpo de anillos. Estamos trabajando ya en ese que ven ustedes en la parte inferior, que es el de lo que denominamos el banco Tripala, y vamos a trabajar ya en el de Yao. Y se prevé que continuemos elaborando y teniendo nuevos bancos de ensayo que permitan que todas esas empresas que aparecen ahí trabajen de forma conjunta, siendo algunas de ellas competidoras entre sí, pero que sean capaces de ofrecer soluciones que se pongan en el mercado para empresas grandes y que seamos capaces de tener un hecho diferencial que nos permita ser competitivos en ese ámbito internacional. El segundo de los proyectos es lo que denominamos el Bidelec 4.0, es la segunda fase de un proyecto ya puesto en marcha, que es el de redes eléctricas inteligentes, que se puso en funcionamiento de la mano del EVE, del Ente Vasco de la Energía, la Agencia Pública de Energía, junto con Iberdrola Distribución. Y lo que hemos observado, trabajando además con los productores, con los proveedores y con el clúster vasco de la energía, la posibilidad de dar un segundo paso, de introducir tecnologías 4.0, tecnologías digitales y de mejorar el proceso de las redes eléctricas inteligentes, introduciendo además elementos como subestaciones, como sistemas de almacenamiento que van a ser cada vez más importantes y que nos permita también tener un ejemplo que sea visible. Pusimos en marcha el de la red eléctrica, el primero de ellos, el Bidelec, que es referencia también a nivel europeo por la forma de hacerlo y por la dimensión del proyecto, y le vamos a dar una segunda vuelta en este caso. Y el tercero de los proyectos es lo que denominamos el Harsh Lab. Bueno, es un laboratorio que resuelve de alguna forma la ausencia de infraestructuras de este tipo a nivel mundial y que ensaya, en lugar de componentes aislados, de nuevo sistemas completos, exactamente igual como lo hacíamos en el Windbox. Pero en este caso van a estar ubicados en lo que llamamos una plataforma marina, que se denomina BIMEP, que está operada, en este caso, por Tecnalia y que va a dar soporte a que muchas empresas también puedan probar sus elementos en un ambiente hostil como es el marino y, además, de una cierta profundidad, de tal manera que aquellas instalaciones que se vayan a hacer offshore, pero sobre suelos marinos muy profundos, permitan ser perfectamente analizados previo a su implantación final. Por tanto, son como 3 laboratorios donde tratamos de poner en funcionamiento diferentes aspectos energéticos, sí, pero desde el punto de vista productivo, es decir, desde el punto de vista de nuestro proceso productivo modernizado, digitalizado y mejorado. Y el tercero de los ámbitos es el de la alimentación. Bueno, tenemos la suerte en Euskadi de tener una cadena alimentaria que va desde la producción con ecosistemas sostenibles hasta pues un canal Horeca, una comercialización y una llegada a consumidores con una gastronomía de primerísimo nivel. Bueno, si tenemos en cuenta todo eso, las capacidades, los empleos directos que tenemos en estos momentos, ¿cómo podemos trabajar este sistema desde el punto de vista de la digitalización y de esa modernización de nuestro sector? Bueno, pues lo que vamos a pretender no es otra cosa que, o lo que estamos pretendiendo, que incrementar la producción de alimentos en Euskadi, reforzando el peso de la industria alimentaria, en el peso del conjunto de la industria de Euskadi. Para ello, pues tenemos una serie de actividades de reducir la balanza comercial, de atraer nuevas inversiones, de hacer que nuestras empresas tengan unas explotaciones más competitivas. En segundo nivel, pues trabajamos los alimentos de calidad para un envejecimiento saludable, es decir, cogemos la cadena alimentaria dedicada al envejecimiento, donde tenemos mucho que hacer y donde trabajamos sí sobre el envejecimiento y donde estamos abriendo un pequeño nicho de oportunidad sobre alimentación también infantil. Y, en tercer lugar, hacemos que el desarrollo territorial también sea sostenible en el momento de producir estos alimentos. Teniendo estos objetivos, vemos que la comida, la gastronomía, también puede ser un elemento clave de futuro de país, donde mejor que Euskadi se sabe lo que es la gastronomía y el poder que tiene de generar también economía, pues vamos a utilizarlo de la mejor manera posible, poniendo nuestras prioridades de I+D también sobre, decía, la alimentación saludable, sobre nuevos sistemas de producción de alimentos, nuevos desarrollos gastronómicos, les decía, sobre colectivos muy sensibles, sobre seniors y sobre niños, con una alimentación siempre segura y de la máxima calidad, integrando las tecnologías de información y comunicaciones en todo este sector y haciendo que los alimentos tengan nuevos
nuevas prestaciones desde el punto de vista de mantenimiento en el tiempo, de usabilidad y de considerar las nuevas tendencias de consumo que se están dando, no en el país, sino en el mundo entero. Participamos, además, en el marco europeo dentro de una nueva iniciativa relevante y queremos compartirla con el resto de la Unión Europea, y verán que en todo el colectivo que pretende transformar el sector alimentario, pues tenemos dos, un centro tecnológico y una empresa vasca. Está como centro tecnológico AZTI y, en segundo lugar, como empresa Angulas de Aguinaga. Participamos, por tanto, activamente en este gran conglomerado que habla de tratamientos, de producción, de distribución, de consumo, es decir, qué papel va a tener la alimentación en el futuro. Ya no es solo producir elementos o extraer del mar pues los productos que después vamos a llevar a la gastronomía, sino mejorarlos y hacer también que sean un elemento de tracción económica. Bueno, y con estos tres ejes de actuación nos planteamos también tres retos dentro de esta estrategia Basque Industry 4.0. La primera de ellas es la de acortar el gap entre las pymes y las grandes empresas. Cómo hacemos que todos trabajen a la misma velocidad y de forma conjunta. En segundo lugar, la formación, y en tercer lugar, los nuevos modelos de gestión. En el caso del GAP, pues imaginarán ustedes que está el Basque Digital Innovation Hub, del que les hablaba, y también de una forma muy concreta el Basque Cyber Security Center. Es decir, cómo hacemos que la ciberseguridad también sea un elemento que esté imbuido en los equipos directivos de todas nuestras empresas. No es suficiente estar digitalizado, no es suficiente introducir todas las nuevas tecnologías, no es suficiente estar conectado, hay que estar conectado de forma segura. Estamos observando que en el mundo esto empieza a ser una preocupación realmente importante, y también en este caso queremos que nuestras pymes sean conscientes y les podamos ayudar a que eso no suponga, desde luego, un gap que sea insalvable para ellas. Por tanto, vamos a trabajar con ambos centros o con ambas estrategias para hacer que nuestra pyme esté perfectamente involucrada en la estrategia de país. En el caso de la formación, trabajamos todos los ámbitos, desde la formación secundaria, trabajando sobre esos elementos STEAM, donde queremos que cada vez más jóvenes, tanto chicos como chicas, se introduzcan en ese ámbito de las ciencias, de las tecnologías, porque nos van a hacer falta, porque cada vez estamos más necesitados de empleos y de personas que sean empleables en este ámbito, y tenemos que trabajarlo desde muy